Teyula Everdeen colocó las pastillas en los pequeños compartimentos de plástico del organizador semanal, rosas, blancas, azules, cada una con su hora, cada una con su propósito, una rutina perfeccionada hasta el automatismo durante los últimos 7 años. Phineas, la cena dentro de 20 minutos, gritó en dirección a la habitación de su hijo, tratando de mantener el tono de voz alegre. En la habitación se oían murmullos indistintos. Probablemente Phineas estaba inmerso de nuevo en algún juego de ordenador. Teyula suspiró y miró el reloj. Las 7 de la tarde y Merritt seguía sin llegar. La tercera vez en una semana. Sacó la olla de la pasta y repasó mentalmente las posibles excusas de su marido. ¿Llegaba tarde al trabajo? ¿Tráfico? ¿Una reunión con un cliente? Durante el último año, Merritt había agotado hasta la extenuación su reserva de excusas plausibles. El sonido de la llave al girar en la cerradura la hizo estremecerse. Cada vez que Merritt llegaba a casa, sentía una extraña mezcla de alivio y ansiedad, como si estuviera esperando a que estallara una bomba de relojería. «Hola». Merritt dejaba las llaves sobre la mesilla de noche, junto a la entrada. Olía a tabaco y a perfume ajeno, dulce y empalagoso. «¿Qué hay para cenar? Pasta con atún». Intentó llamarle la atención, pero Merritt ya se dirigía al baño. Phineas necesitaría ayuda con sus ejercicios después de cenar esta noche. El doctor Lamb dijo, «Hoy no puedo». Su voz sonó apagada tras la puerta cerrada del baño. «Tengo que preparar una presentación para mañana». Teyula sintió una oleada de frustración en su interior, un dolor sordo y familiar. Revolvió la salsa, intentando contener la irritación. «Se lo prometiste, Merritt». Phineas llevaba todo el día esperando esto. La puerta del baño se abrió. Merritt estaba allí, secándose las manos con una toalla, con el pelo rubio oscuro bien peinado hacia atrás. Al parecer, se había aseado antes de volver a casa. «No puedo destrozarme, Teyula», dijo, con la irritación mal disimulada en la voz. «Tengo un trabajo que hacer. Yo mantengo a esta familia, por cierto». «Sí, y por eso nunca estás con esta familia». No quería empezar una pelea, pero las palabras salieron de su boca. «Hace 4 días que Phineas no te ve. Me vio el domingo. Pasaste 15 minutos con él y luego te fuiste a una reunión de emergencia». Hizo una pausa Teyula, respirando hondo. «Merritt, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así». Merritt abrió la nevera y sacó una cerveza. «¿De qué quieres hablar?» Le dio un golpecito a la tapa y bebió un sorbo. «¿De que trabajo demasiado? ¿O de que tenemos que pagar las facturas médicas de Phineas?» «No, quiero hablar de por qué hueles a perfume de mujer». Teyula se apartó de la cocina. «Es la tercera vez este mes, Merritt. Es el mismo olor». Hubo una fuerte pausa. Teyula oyó que Merritt dejaba el frasco sobre la encimera. «Es solo un colega», dijo finalmente. «Trabajábamos en un proyecto. ¿Trabajabas tan estrechamente que su perfume se te quedó en la camisa?» Teyula se volvió hacia él. «No soy estúpida, Merritt». Algo cayó en la habitación de Phineas y ambos giraron instintivamente la cabeza en esa dirección. «Estoy bien», gritó Phineas. «Solo se ha caído un libro». Teyula apagó el fuego bajo la olla. «Sé lo de Loreley», dijo en voz baja. «Lo de tu especialidad de marketing. Geraldine te vio en el restaurante la semana pasada». Merritt no lo negó. Se limitó a quedarse allí, agarrado a su botella de cerveza, mirando fijamente más allá de Teyula. «No podemos seguir así», continuó. «O paras esto, o tenemos que cambiar. ¿Y si no quiero dejarlo?» Su voz sonaba cansada, pero con una nota de desafío. «¿Y si me hace sentir vivo?» Aquellas palabras golpearon más fuerte de lo que Teyula podría haber imaginado. Se dio la vuelta y sintió que el ardor de sus ojos se convertía en lágrimas. «¿Mamá? ¿Papá?» Phineas apareció en la puerta de la cocina en su silla de ruedas eléctrica. Era un chico delgado, de 14 años,
rasgos finos y ojos color ámbar oscuro como los de su padre. «Hola, campeón», intentó sonreír Merritt, pero lo hizo con dificultad. «¿Cómo van las clases?» «Bien», Phineas miró a uno de sus padres. «¿Os habéis vuelto a pelear?» «No, cariño». Teyula se secó los ojos rápidamente. «Solo estamos hablando de cosas de mayores. La cena está casi lista». «Papá, ¿recuerdas que prometiste ayudarme con los ejercicios? El fisioterapeuta dijo que si los hacía todos los días yo...» «Lo siento, Finn. Hoy no», le interrumpió Merritt. «Tengo trabajo que hacer». Teyula vio que la mirada de su hijo se desvanecía. Se limitó a asentir y dio la vuelta al carruaje. «Ya veo. Está bien», dijo con una ostentosa despreocupación que solo la ligera ronquera de su voz delataba. Mientras Phineas desaparecía por el pasillo, Teyula se volvió hacia su marido. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta de cómo me siento cada vez que lo veo en esa silla de ruedas?» Merritt le espetó. «Todos los días es lo mismo. Los cuidados, la medicación, los médicos, los ejercicios, las facturas. Es nuestro hijo, Merritt, no una carga». «Ya lo sé», Merritt casi gritó, pero luego bajó la voz. «Lo sé, pero yo no puedo soportarlo más. Tengo 42 años, Teyula. Cuando miro mi vida, lo único que veo es un camino interminable de obligaciones y deberes, sin alegría, sin libertad. Y Lorelei te da esa pabamsh». La amargura en la voz de Teyula era casi palpable. Merritt permaneció en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Ahora iré a Phineas», dijo Teyula. «Piénsalo detenidamente. Toda elección tiene consecuencias, Merritt». Los 3 días siguientes transcurrieron en un hosco silencio. Merritt llegó tarde a casa cuando Phineas dormía y se marchó temprano por la mañana. Teyula intuía que el desenlace estaba cerca, pero no tenía ni idea de cuál sería. El viernes por la noche había arropado a Phineas y estaba sentada en el salón con un libro que no se atrevía a leer cuando se abrió la puerta principal. Eran casi las 10 en punto. Merritt entró con una pequeña maleta en la mano. Su rostro parecía agotado, pero sus ojos eran claros, decididos. «He tomado una decisión», dijo sin mirarla. «Me voy, Teyula». Aunque se lo esperaba, las palabras le sonaron como una bofetada. «¿A ella?» «Sí». Dejó la maleta en el suelo y se dirigió al dormitorio. «Luego cogeré el resto de mis cosas». Teyula lo siguió, observando cómo recogía metódicamente la ropa, los artículos de aseo y los documentos. «¿Y Phineas?», preguntó. «¿Qué le diré por la mañana?» «Di la verdad». Merritt cerró la bolsa de viaje. «Que su padre es débil y egoísta. Eso es lo que tú crees, ¿no? Creo que abandonas a tu hijo cuando más te necesita». Teyula sintió que la ira desplazaba poco a poco a la conmoción. «¿Cómo puedes hacer eso? Estoy harto de esto», dijo Merritt bruscamente, con el rostro contorsionado por algún dolor interior. «Quiero vivir por mí mismo. Quiero hacer algo en esta vida por mí mismo, no por un sentido del deber o de la obligación». «¿Y nuestras obligaciones?» «Phineas necesita medicación, citas con el médico, equipamiento especial». «Pagaré la manutención», le cortó Merritt. «Es la ley. La manutención no sustituye a un padre. No lo estoy abandonando del todo, es solo que ya no puedo vivir aquí. Es como un lento hundimiento, Teyula». La miró casi suplicante, como si esperara que ella lo entendiera. «Todos los días es lo mismo. No hay esperanza de que nada cambie. ¿Qué ha sido del hombre que juró estar a tu lado en la salud y en la enfermedad?», preguntó Teyula en voz baja. «Está cansado». Merritt recogió su bolso y se dirigió a la salida. «Me pondré en contacto con usted a través de su abogado para tratar asuntos financieros». En el pasillo, se detuvo ante la puerta de la habitación de Phineas. Por un momento Teyula pensó que iba a entrar para despedirse, pero Merritt se quedó parado unos segundos y luego siguió adelante. En la puerta principal se volvió por última vez.
Me dejé la tarjeta en la mesa de la cocina. Ahí hay unos $700. Debería bastar para la primera vez. 17 años de matrimonio y solo puedes dejar $700 sobre la mesa. Teyula sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar. Te dije que me pondría en contacto con un abogado. Abrió la puerta. Adiós, Teyula. La puerta se cerró y Teyula se quedó sola en el piso repentinamente vacío. Se hundió lentamente en el sofá, extrañamente entumecida. En algún lugar del fondo de la casa, la nevera zumbaba silenciosamente, el reloj hacía tic-tac, el sistema de ventilación de la habitación de Phineas funcionaba sin problemas. La vida seguía, incluso cuando parecía que el mundo se venía abajo. ¿Qué le voy a decir a Phineas por la mañana? Ese pensamiento batallaba en la mente de Teyula mientras miraba fijamente la puerta cerrada tras la que había desaparecido el hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo. La primera mañana sin Merritt empezó como un sueño borroso. Teyula se despertó en el sofá donde había pasado la noche, con un persistente dolor en el cuello y una extraña sensación de irrealidad sobre lo que estaba ocurriendo. Durante varios minutos se quedó tumbada, escuchando el silencio del piso, con la esperanza de oír sonidos familiares. El ruido de la ducha que Merritt solía darse por las mañanas, el sonido de la cafetera, el suave murmullo de las noticias matinales de la televisión. Pero todo estaba en silencio. Solo el reloj contaba los segundos con implacable precisión. Se obligó a levantarse. 7 de la mañana, hora de preparar el desayuno para Phineas, de ayudarle con sus tratamientos matutinos, de darle su medicación. La rutina no había cambiado, aunque todo lo demás se había desmoronado. En la cocina, Teyula cogió vacilante la tarjeta que Merritt se había dejado. $700. Eso bastaría para la medicación de Phineas durante 15 días como mucho, si ahorrabas para todo lo demás. Se hundió lentamente en la silla, dándose cuenta por primera vez de la magnitud del problema. Facturas de pisos, facturas de suministros, comestibles, comida especial para Phineas, su medicación, fisioterapia, baterías nuevas para su silla de ruedas. Merritt siempre se había ocupado de las finanzas. Teyula trabajaba como enfermera antes de que naciera Phineas, pero dejó su carrera cuando a su hijo le diagnosticaron distrofia muscular. Fue una decisión mutua. Merritt ganaba lo suficiente como directivo intermedio en una empresa farmacéutica y Teyula podía proporcionar los cuidados que su hijo necesitaba. Ahora estaba sola, sin trabajo, sin ahorros, sin una idea clara de cómo mantenerse a sí misma y a su hijo. ¿Mamá? La voz de Phineas desde el pasillo la devolvió a la realidad. Ya voy, cariño. Se metió la tarjeta en el bolsillo y corrió hacia él. En la puerta de la habitación de Phineas, Teyula se detuvo un momento, haciendo acopio de ingenio. ¿Cómo decirle a un niño de 14 años que su padre se había ido, que había elegido a otra mujer antes que a su familia? Phineas estaba sentado en la cama, con el pelo revuelto por el sueño y el teléfono en la mano. ¿Se había ido ya papá a trabajar?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Teyula se sentó en el borde de la cama. Phineas, tenemos que hablar, empezó, intentando mantener la calma. Ayer, papá decidió que necesitaba separarse de nosotros durante un tiempo. Phineas levantó lentamente la vista del teléfono. ¿Había ido a ver a esa mujer? Teyula se puso rígida. ¿Tú lo sabías? Phineas se encogió de hombros con una fingida indiferencia que no podía ocultar el dolor de sus ojos. Vi mensajes en su teléfono hace unas semanas cuando me pidió que comprobara algo. Eran de ella, con corazones. Oh, Finn, dijo Teyula abrazando a su hijo, sintiendo cómo el cuerpo delgado de él se tensaba y luego se relajaba en su abrazo. ¿Por qué no dijiste nada? No quería empeorar las cosas, murmuró Phineas en su hombro. Pensé que tal vez era temporal, tal vez dejaría de hacerlo.
Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Teyulá acarició los rizos rebeldes de su hijo, luchando contra las lágrimas. «Es por mí, ¿verdad?», preguntó Fineas en voz baja. «Porque soy tan complicado». Teyulá se apartó para mirarlo a la cara. «Nunca pienses eso», dijo con firmeza. «Es una decisión de tu padre y no tiene nada que ver contigo. Es su debilidad, no tu culpa. Pero si yo no hubiera sido él...» Phineas Tatton Everdeen, lo interrumpió Teyula, usando su nombre completo como solo hacía en los casos más graves. «Escúchame con mucha atención. Tu padre hizo una elección, una mala elección. Los adultos a veces hacen cosas terribles no porque alguien les haya obligado, sino porque son débiles o egoístas. No es culpa tuya, nunca. ¿Lo entiendes?». Phineas asintió, aunque aún había dudas en sus ojos. «Bien», respiró hondo. «¿Qué pasa ahora?». Y en ese momento Teyula se dio cuenta de que no tenía respuesta. No sabía qué pasaría después, cómo se las arreglarían, de dónde sacarían el dinero. Pero no podía mostrar su miedo a Phineas. «Ahora nos las arreglaremos juntos», dijo con una confianza que no sentía. «Conseguiré un trabajo, nos irá bien». El desayuno transcurrió en un silencio inusual. Teyulá ayudó a Phineas a sentarse en la silla de ruedas y luego hizo los ejercicios necesarios para mantener la movilidad de sus articulaciones. Mientras tanto, sus pensamientos oscilaban entre preocupaciones acuciantes: comprobar su cuenta bancaria, averiguar cuánto dinero les quedaba, ponerse en contacto con un abogado. Después de acompañar a Phineas al colegio, un pequeño colegio público con un plan de estudios inclusivo que apenas podían permitirse ni con el sueldo de Merritt, Teyula se sentó a la mesa de la cocina y abrió el portátil. La cuenta bancaria mostraba un saldo de $1,823. No era poco, pero tampoco suficiente teniendo en cuenta todos los gastos. Miró el historial de transacciones y se sorprendió al ver que Merritt había retirado casi $15,000 en pequeñas cantidades durante los últimos 3 meses. Teyula sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se había estado preparando. Todo este tiempo, mientras interpretaba el papel de marido cansado pero fiel, se había estado preparando para dejarlos en la miseria. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Audrey Reeves, su vecina de al lado, estaba de pie en el umbral, una mujer bajita de 65 años, con el pelo canoso y la mirada aguda y atenta. «Buenos días, querida», dijo Audrey, tendiéndole la olla. «Pensé que hoy no tendrías tiempo de cocinar. Este chile es suficiente para varias comidas». Teyula parpadeó confusa. «¿Cómo lo sabes?». «Las paredes son finas», respondió Audrey con sencillez. «Y ayer vi salir a Merritt con una maleta». Teyula sintió que el color le inundaba las mejillas. «Siento el ruido. Intentábamos no hacer ruido, pero...». «No tienes por qué disculparte», dijo Audrey. «Pero esta...». Negó con la cabeza sin terminar la frase. «¿Puedo pasar?». 10 minutos después estaban sentadas a la mesa de la cocina con tazas de té. Teyula hizo girar la taza con torpeza, sin saber qué decir. «Ya pasé por esto», dijo Audrey de repente. «Hace 36 años. Mi marido me dejó por una secretaria. Me dejó con 2 hijas adolescentes y una hipoteca». «¿Cómo te las arreglaste?», preguntó Teyula en voz baja. «Día tras día», se encogió de hombros Audrey, «gritando en la almohada por la noche, llorando en la ducha para que las niñas no me vieran. Y durante el día hacía lo que tenía que hacer: trabajar, cocinar, ayudar con los deberes. ¿Y sabéis qué? Sobrevivimos. Más que eso, aprendimos a vivir sin él. Y tú también lo harás». Teyula sintió que las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana por fin salían. «No sé qué hacer», admitió secándose las mejillas. «Phineas tiene necesidades especiales. Necesito un trabajo con horario flexible. Llevo 7 años sin trabajar. ¿Quién me va a contratar?». «Eras enfermera, ¿verdad?», preguntó Audrey. Teyula asintió. «Quizá empezar con algo privado.
¿Cuidados a domicilio, tratamientos privados?, sugirió Audrey. El marido de mi amiga Martha sufrió hace poco un derrame cerebral. Necesita ayuda un par de días a la semana. Ni siquiera había pensado en ello, admitió Teyula. Pero podría funcionar. Si pudiera llevarme a Phineas conmigo, habla con Martha. Audrey sacó su teléfono y empezó a buscar un contacto. Vive a solo 3 manzanas. Tiene una casa espaciosa con una planta baja totalmente accesible en silla de ruedas. Por primera vez en las últimas 24 horas, Teyula sintió un rayo de esperanza. No resolverá todos sus problemas, pero es un comienzo. Pasó el resto del día haciendo una lista de todos los gastos necesarios, llamando a la compañía de seguros para averiguar si su póliza cubría el tratamiento de Phineas. Resultó que no. Merritt era el titular principal de la póliza, e investigando los programas de ayuda del gobierno para familias con hijos discapacitados. Cuando llegó la hora de recoger a Phineas del colegio, a Teyula le dolía la cabeza, pero al menos tenía una idea de cómo proceder. Phineas estaba inusualmente callado en el camino de vuelta a casa. Normalmente charlaba sobre los deberes, los nuevos videojuegos o los cómics, pero hoy se limitaba a mirar por la ventanilla del autobús, sumido en sus pensamientos. «¿Qué tal el día?», le preguntó Teyula al girar hacia su calle. «Bien», respondió Phineas sin apartar los ojos de la ventanilla. «Kent me ha preguntado por qué papá no ha venido a recogerme hoy. No supe qué responder». Teyula suspiró pesadamente. «Puedes decir la verdad, Finn. Lo que está pasando no tiene nada de vergonzoso. No es culpa tuya». «Lo sé», dijo demasiado deprisa. «Es solo que no quiero hablar de ello con todo el mundo». En casa, Phineas fue directamente a su habitación, citando los deberes. Teyula no insistió. Necesitaba tiempo para procesar lo sucedido. Calentó el chili que había traído Audrey y le llevó un plato a Phineas. Él estaba sentado frente al ordenador, pero la pantalla estaba en blanco. «La cena», dijo, dejando el plato sobre la mesa. «La ha hecho Audrey». «¿Lo sabe ella?», preguntó Phineas sin volverse. «Sí», se sentó Teyula en el borde de la cama. «Finn, la gente lo sabrá. No pasa nada». «¿Y la escuela? ¿Tendré que irme?». La pregunta la pilló desprevenida. «¿Por qué piensas eso?». Phineas se encogió de hombros. «Es un colegio caro. Papá siempre decía que apenas podíamos permitírnoslo». «Ya se nos ocurrirá algo», dijo Teyula, aunque no sabía cómo. En efecto, la escuela de Phineas era cara, pero era la única del condado que ofrecía un programa completo para niños discapacitados. «No te preocupes por eso ahora. Podría ir a un colegio normal», sugirió Phineas. «El de Ridgewood tiene rampas y ascensores». «Finn, escucha». Teyula rodeó la cara de su hijo con las palmas de las manos, obligándolo a mirarla. «Quiero que entiendas algo. A pesar de que tu padre se haya ido, a pesar de todas las dificultades, haré todo lo posible para que tu vida cambie lo menos posible. Seguirás en tu escuela. Tendrás tu medicación. Superaremos esto». Phineas la miró durante un largo instante, como si tratara de determinar si decía la verdad. «¿Lo prometes?», preguntó por fin. «Lo prometo», le besó la frente. «Ahora come antes de que se enfríe». Aquella noche, cuando Phineas estaba dormido, Teyula se sentó en la cocina con el teléfono en las manos, preguntándose si debía llamar a Merritt. Pero, ¿qué le diría? ¿Le rogaría que volviera? ¿Exigiría dinero? ¿Gritaría y acusaría? En lugar de eso, marcó el número de su madre en Idaho. Elaine Carter contestó al tercer timbrazo. «Teyula, cariño, qué alegría saber de ti. ¿Cómo está Phineas? ¿Y Merritt?». Teyula respiró hondo. «Mamá, tenemos problemas. Merritt se ha ido». Hubo una breve pausa. La voz de Elaine se suavizó. «¿Cuándo?». «Anoche. Él conoció a otra persona». Ese bribón. Había tal indignación genuina en la voz de su madre que Teyula casi sonrió. «¿Cómo estáis? ¿Cómo está Phineas?». «Estamos
Arreglándonos, dijo Teyula. Pero no sé qué hacer ahora. Nos ha dejado prácticamente sin dinero. Deberías pedir una pensión alimenticia ahora mismo, dijo Elaine en tono empresarial. Y una división de bienes. ¿Tienes abogado? No. Teyula negó con la cabeza, aunque su madre no pudo verlo. Ni siquiera sé si podemos permitirnos un abogado. Yo te ayudaré, dijo Elaine con firmeza. Tengo unos ahorrillos. Mamá, no puedo pedirte que... No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Se trata de mi hija y mi nieto. No dejaré que este hombre los deje sin nada. Teyula sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar. Su madre siempre había sido una mujer fuerte, incluso después de que el padre de Teyula muriera hacía 10 años. Gracias, mamá. Allí estaré, dijo Elaine con firmeza. Tengo que ocuparme de unas cosas aquí, pero estaré en tu casa a finales de semana. No tienes por qué... Teyula May, la interrumpió Elaine, utilizando su segundo nombre como hacía siempre que pensaba que su hija decía tonterías. Allí estaré. Fin de la discusión. Después de la conversación, Teyula se sintió extrañamente aliviada. No estaba sola. Tenía a Phineas, a Audrey, a su madre. Tal vez ellas pudieran arreglárselas. A la mañana siguiente, Teyula se levantó con renovada determinación. Hizo una lista de cosas por hacer. Llamar a Marta para pedirle un trabajo, buscar un abogado de familia, concertar una cita con un asistente social para que la asesorara sobre los programas de ayuda del gobierno. Después de que Phineas se fuera al colegio, Audrey apareció con el número de teléfono de Martha y una oferta para cuidar de Phineas mientras Teyula estaba en las entrevistas de trabajo. Ya he hablado con Martha, dice Audrey. Está esperando tu llamada. ¿Y sabes una cosa? Está dispuesta a pagar $25 la hora. 3 días a la semana, 4 horas. $300 a la semana, calculó Teyula. Eso es un buen comienzo. Y tengo un par de personas más que conozco que podrían necesitar una enfermera, añadió Audrey. Además, podrías hacer asesoramiento online. El mundo ha cambiado, cariño. Ahora puedes trabajar desde casa. Teyula abrazó a su vecina agradecida. No sé cómo agradecértelo. Solo salir adelante, contestó Audrey, dándole unas palmaditas en la espalda. Día a día, y recuerda, él ha perdido más que tú, mucho más. Cuando Audrey se marchó, Teyula llamó a Marta y concertó una cita para el día siguiente. Luego llamó a la oficina de asistencia jurídica y concertó una cita con un abogado especializado en asuntos de familia. No fue hasta media tarde, mientras revisaba papeles en busca de pólizas de seguros, cuando sonó su teléfono. El número de Merritt. Teyula se quedó mirando la pantalla, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Una parte de ella quería contestar y decir lo que pensaba. La otra parte tenía miedo de oír su voz. Al final se limitó a ver cómo terminaba la llamada y aparecía el mensaje. Tenemos que hablar de dinero. Te enviaré la dirección de mi abogado. M. Frío. Formal. Sin preguntas sobre cómo estaban ella y Phineas, sin disculpas. Teyula sintió que algo en su interior finalmente se rompía. El último hilo que la unía al hombre que una vez había amado. De acuerdo, respondió brevemente y colgó el teléfono. No fue hasta bien entrada la noche, cuando la casa estaba en silencio y Phineas se había dormido, que Teyula se permitió darse cuenta de verdad de lo que había pasado. Sentada en el borde de su cama, ahora demasiado grande, se quedó mirando la fotografía de la mesilla de noche, los tres en la playa 2 años atrás, sonrientes, felices, o aparentemente felices. ¿Qué nos ha pasado?, pensó, contemplando el rostro de Merritt en la fotografía. ¿Cuándo había empezado a distanciarse? ¿Cuándo había dejado de luchar por su familia? ¿Y por qué no se había dado cuenta antes? Teyula dejó la fotografía boca abajo y apagó la luz. La mañana sería más sabia por la noche, como solía decir su madre. Y mañana sería un nuevo día, un día en el que tendría que ser fuerte por sí misma y por Phineas.
Tellula cerró con cuidado la puerta de la habitación de Phineas. El reloj marcaba casi medianoche. Hoy había tenido que levantarse 2 veces para ver a su hijo, primero por el calambre en la pierna y luego por la pesadilla. Hacía una semana que Merritt se había marchado y las pesadillas de Phineas, que habían cesado hacía un par de años, habían vuelto con renovado vigor. En el salón, Tellula encendió el portátil. Era demasiado tarde para intentar dormir de nuevo y demasiados pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Abrió el archivo del currículum en el que había estado trabajando los últimos días. Había sido una buena enfermera, pero una interrupción de 7 años en su carrera era un vacío difícil de explicar para los posibles empleadores. Mientras Tellula editaba el texto, sonaba música clásica en los altavoces del portátil. Bach siempre la ayudaba a concentrarse. Merritt solía quejarse de su costumbre de escuchar música clásica por la noche, llamándola ruido aburrido. Ahora podía escuchar lo que quisiera, cuando quisiera. Era extraño lo a menudo que había tenido esos pensamientos en los últimos días. Pequeñas sensaciones de libertad mezcladas con el agudo dolor de la traición. Terminó su currículum y abrió el correo electrónico. 3 mensajes nuevos. Uno del colegio de Phineas, recordándole la reunión de la Asociación de Padres de Alumnos, otro de su madre enviándole fotos de sus billetes de avión y otro. Tellula frunció el ceño, mirando la dirección desconocida. Trabajo editorial desde casa es en respuesta a tu solicitud. Abrió la carta y repasó rápidamente el texto. Una pequeña editorial especializada en literatura médica buscaba un editor a distancia para revisar y corregir artículos y libros. Horario flexible, pago por proyecto, perfecto. Tellula recordó cómo hacía 3 días, desesperada, había enviado decenas de solicitudes para puestos que iban desde consultora de farmacia a correctora en una editorial. En aquel momento le había parecido una pérdida de tiempo, pero ahora... Ella respondió de inmediato, concertando una entrevista por vídeo para el día siguiente. Asterisk, asterisk, asterisk. La mañana trajo un cambio inesperado. Phineas se preparó el desayuno, solo cereales y leche, pero para un chico que hasta entonces apenas había mostrado interés por la independencia, fue un paso importante. Pensé que necesitarías dormir un poco, explicó cuando Tellula, despeinada y aún somnolienta, apareció en la cocina. Te he oído trabajar durante la noche. Tellula miró sorprendida a su hijo. ¿Cuándo había tenido tiempo de crecer así? Gracias, Finn, le besó la coronilla. Eres de gran ayuda. Yo también me tomé todas las pastillas, añadió con un toque de orgullo. A la hora prevista, como me enseñaste. Algo se apretó dentro de Tellula, una mezcla de orgullo y tristeza. Hizo todo lo posible por aligerarle la carga. Sabes que no tienes que hacerlo todo tú sola, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Estoy aquí para ayudarte. Phineas se encogió de hombros y miró su plato. Lo sé, pero estaba pensando, tal vez si te ayudara más, te resultaría más fácil sobrellevarlo. Y tú no... Dejó de hablar antes de terminar la frase. Yo no qué, Finn. Tampoco te irías, terminó casi en un susurro. Tellula sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se arrodilló junto a su cochecito y abrazó a su hijo con fuerza. Nunca te dejaré, Phineas. Jamás. ¿Lo entiendes? Pase lo que pase. Él asintió, apoyando la cara en su hombro. Sé que lo harás. A veces me asusto. Está bien tener miedo, dijo ella, apartándose para poder verle la cara. Pero, ¿sabes qué? Tú y yo somos un equipo, y juntos podemos con todo. Phineas sonrió, con una sonrisa apenas perceptible pero sincera. Equipo Everdeen, dijo. Suena bien. Después de que Audrey recogiera a Phineas en el colegio, un nuevo arreglo mientras Tellula buscaba trabajo, volvió a su portátil. Tenía que prepararse para la entrevista, comprobar su correo electrónico y revisar el papeleo del abogado. La reunión con el abogado hacía 2 días le había aclarado las cosas.
Teyula tenía derecho a pensión alimenticia, división de bienes y pago de los gastos médicos de Phineas. Pero el proceso podía alargarse, sobre todo si Merritt decidía defenderse. Al pensar en su ex marido, miró la fotografía que seguía boca abajo en la mesilla de noche. Teyula la cogió y por primera vez en una semana miró realmente la imagen. Parecían felices, ella, Merritt y Phineas, que entonces tenía 10 años, pero ahora, al mirar más de cerca, se dio cuenta de algo que no había visto antes: la tensión en la sonrisa de Merritt, la forma en que se mantenía ligeramente apartado sin llegar a estar en contacto con ellos, los pequeños signos de distancia que ella había ignorado entonces. Teyula recordó cómo había conocido a Merritt hacía 15 años. Ella trabajaba como enfermera en la sala de cardiología y él había venido a visitar a un amigo después de una operación. Entonces le había parecido tan seguro, tan de fiar. Se casaron un año después y 2 años más tarde nació Phineas. Todo fue bien hasta que le diagnosticaron la enfermedad a los 3 años. Teyula recordaba la expresión de la cara de Merritt cuando el médico le explicó qué era la distrofia muscular de Duchenne, cuál era el pronóstico, cuáles las limitaciones. Parecía perdido, como si se le hubiera caído el suelo bajo los pies. Más tarde esa noche, cuando Phineas estaba dormido, Merritt dijo: «No sé si puedo manejarlo». En aquel momento lo había tomado por el miedo habitual a lo desconocido que experimentaban todos los padres en su situación. Ahora se daba cuenta de que era una advertencia, la primera señal de que Merritt no estaba preparada para semejante prueba. Con el paso de los años, las señales se hicieron cada vez más evidentes. Se implicaba menos en los cuidados de Phineas, trasladando cada vez más responsabilidad a Teyula. Encontraba motivos para faltar a las citas con el médico. Se quedaba hasta tarde en el trabajo. Y ella lo dejaba pasar, encontrando excusas sin fin para su comportamiento. Solo está cansado. Necesita tiempo para sí mismo. Trabaja duro para mantenernos. Ahora, mirando hacia atrás, Teyula podía ver lo malsana que había sido su relación en los últimos años. Cómo ella constantemente andaba de puntillas alrededor de sus estados de ánimo, cómo había aprendido a anticipar y evitar sus rabietas, cómo había dejado de compartir sus miedos y ansiedades para no agobiarle aún más. Teyula guardó la fotografía en el cajón de su escritorio. Suficientes recuerdos por hoy. Asterisk, asterisk, asterisk. La entrevista en vídeo fue sorprendentemente bien. La editora, una mujer mayor llamada Phyllis Waring, parecía impresionada con la formación médica de Teyula y su experiencia como enfermera. «Necesitamos a alguien con verdadera experiencia clínica», dijo Phyllis. «Demasiados textos médicos están escritos por personas que nunca han visto a un paciente». Al final de la conversación, Teyula recibió una oferta para un proyecto de prueba. Un breve artículo sobre cuidados postoperatorios. La paga era modesta, pero era un comienzo. Cuando Audrey trajo a Phineas del colegio, Teyula las recibió con una sonrisa. «Tengo noticias», dijo mientras ayudaba a su hijo a salir del coche y a meterse en el cochecito. «He conseguido trabajo, como editora en una editorial médica, a distancia». «¿En serio?», Phineas abrió los ojos de par en par. «Es estupendo, mamá». «¿Qué te he dicho?». Audrey le guiñó un ojo. «Aún no ha terminado la primera semana y ya has encontrado no uno, sino 2 trabajos». «El segundo aún no es oficial», le recordó Teyula. «Martha acaba de aceptar un período de prueba». «Pero le gustas», insistió Audrey. «Y su marido también está contento. Dice que eres la única enfermera que explica las cosas de un modo que incluso él puede entender». Teyula sintió que un ligero rubor inundaba sus mejillas. Casi había olvidado lo que se sentía al ser reconocida por su trabajo. Los últimos años con Merritt la habían acostumbrado a que se dieran por sentados sus esfuerzos. «Mamá, ¿podemos pedir pizza esta noche?»,
preguntó Phineas cuando entraron en el piso. ¿Para celebrar tu nuevo trabajo? Teyula dudó. El dinero seguía siendo un problema. Pero, ¿no se merecían una pequeña celebración? ¿Sabes qué? Pidamos algo. Solo el medio. Le guiñó un ojo a su hijo. Y tú puedes ayudarme con la edición, a buscar erratas. Trato hecho, dijo Phineas alegremente. ¿Puedo invitar también a Audrey? Aquella noche, los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, Teyula, Phineas y Audrey, a comer pizza y charlar sobre el colegio, sobre el nuevo trabajo, sobre qué películas ver este fin de semana. Era ruidoso, un poco caótico y fácil. Por primera vez en mucho tiempo, Teyula se sorprendió a sí misma pensando que no tenía que vigilar cada una de sus palabras, preocupándose por la reacción de Merritt. Más tarde, cuando Phineas ya estaba en la cama y Audrey se disponía a marcharse, su vecina se quedó en la puerta. ¿Sabes? Dijo, mirando a Teyula detenidamente. Tienes mejor aspecto. Más suelta. Ah, ¿sí? Teyula se tocó la cara sorprendida, como si pudiera sentir ese cambio. Aún me siento destrozada la mayor parte del tiempo. Ya pasará. Audrey le dio unas palmaditas en la mano. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta en los 36 años que llevo libre de ese imbécil al que solía llamar marido? Las relaciones más duras son las que te van secando poco a poco, en las que ni siquiera te das cuenta de que estás cambiando, volviéndote más pequeña, más callada, más invisible, solo para no hacer tambalear el barco. Y luego, cuando se acaba, de repente te das cuenta de que puedes volver a respirar. Teyula guardó silencio, impresionada por la precisión de aquellas palabras. Ia no lo había pensado así. Simplemente obsérvate, dijo Audrey al despedirse. Te sorprendería saber cuántos hábitos desarrollaste solo para complacer a un hombre que no los apreciaba. Asterisk, asterisk, asterisk. Por la noche, trabajando en un artículo de prueba, Teyula recordó las palabras de Audrey. Hábitos, ¿cuántos tenía? El hábito de hablar en voz baja cuando Merritt estaba viendo la televisión. El hábito de elegir la ropa que él pensaba que le sentaba mejor. El hábito de cocinar solo las comidas que a él le gustaban. Se apartó de su trabajo y miró alrededor del salón. Los pequeños cambios que ya había hecho sin darse cuenta. Cuadros de colores brillantes en el sofá. Merritt siempre había preferido los tonos discretos. Los libros favoritos de Teyula en un lugar destacado, en lugar de escondidos en un armario para no crear desorden. Fotos de sus padres en la pared. Merritt las encontraba vacío. Me pregunto, pensó Teyula al volver al trabajo, cuántos descubrimientos más como este le esperaban. Asterisk, asterisk, asterisk. La mañana del sábado comenzó con una llamada telefónica. El número de Merritt. Teyula dudó, luego contestó. Hola. Teyula. La voz de Merritt sonaba tensa. Necesito hablar con Phineas. No contesta a mis mensajes. Sigue dormido, respondió ella, tratando de mantener la voz neutra. Y sí, ha visto tus mensajes, solo que no quiere contestar. Soy su padre. La voz de Merritt tenía una nota familiar de irritación. Tengo derecho a... Es el chico de 14 años que abandonaste hace una semana, lo interrumpió Teyula. Tiene derecho a no hablar contigo hasta que esté preparado. Hubo una pausa. No le dejé, dijo Merritt por fin. Te dejé a ti, no a él. Teyula sintió que la rabia que había estado reprimiendo toda la semana se desbordaba por fin. Pero ya sabes, en el mundo real no puedes elegir las partes de la familia que te gustan y descartar todo lo demás. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, volvió a interrumpirle. Conociste a una mujer que te hizo sentir vivo, una mujer sin hijos discapacitados, sin compromiso, sin historia, un nuevo comienzo. Qué conveniente. No me conviertas en el villano, Teyula. Ambos sabemos que nuestro matrimonio ha estado muerto por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no te fuiste?, preguntó en voz baja.
¿Por qué era necesario tener una aventura? ¿Para qué mentir? ¿Para sacar dinero a escondidas de tu cuenta? ¿Es ese el acto de un hombre honesto? Silencio de nuevo. Llamaré más tarde cuando Phineas se despierte, dijo finalmente Merritt, ignorando sus preguntas. Y sobre el dinero, he hablado con un abogado. Estamos ofreciendo un acuerdo temporal hasta que el divorcio sea oficial. Yo también he hablado con un abogado, respondió Teyula. Dirígele cualquier sugerencia. Colgó el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de rabia y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, le había dicho a Merritt lo que pensaba sin preocuparse por las consecuencias, sin intentar limar asperezas, suavizar el golpe, mantener la frágil paz. Era liberador. Asterisk, asterisk, asterisk. Cuando Phineas se despertó, Teyula le habló de la llamada de su padre. «Quiere hablar contigo», le dijo mientras ayudaba a su hijo con su rutina matutina. «Pero es tu decisión. No tienes que hacerlo si no quieres». Phineas miró con nostalgia por la ventana. «¿Quieres?», preguntó al fin. «¿Quieres que hable con él?». «Quiero que hagas lo que es mejor para ti», respondió Teyula con sinceridad. «No para mí, ni para él, por ti misma». «No sé cómo me siento», admitió Phineas. «A veces estoy enfadado con él, a veces estoy triste, y a veces pienso, quizá sea mejor así». Teyula miró a su hijo sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, siempre estaba tan tenso en casa». Phineas eligió sus palabras como si por primera vez articulara pensamientos que le habían estado molestando durante mucho tiempo. «Como si estuviera incómodo aquí, con nosotros, conmigo». Teyula sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Fin, cariño, no es...». «Sé que no es por mí», la interrumpió Phineas con repentina firmeza. «Quiero decir que no es solo por mí. Siempre has dicho que la enfermedad es una parte de mí, pero no es todo lo que soy. Y creo que... tal vez papá no lo entendió. Tal vez todo lo que vio fue la silla de ruedas, la medicación, los problemas. No a mí». Teyula miró a su hijo con asombro. ¿Cuándo se había vuelto tan sabio este niño? «Eres increíble, ¿lo sabías?», dijo abrazándolo. «Y tienes razón, tu padre tiene sus limitaciones, y no es culpa tuya». Phineas asintió, y luego, tras un momento de silencio, dijo: «Hablaré con él. Hoy no, pero pronto. Hay algo que tengo que decirle». Más tarde, mientras observaba a Phineas enfrascado en el nuevo videojuego, riendo, insultando en los desafiantes niveles, charlando con sus amigos a través de los auriculares, Teyula pensó en lo fuerte que podía llegar a ser su hijo, a pesar de sus limitaciones físicas, o quizá en parte debido a ellas. Había aprendido pronto a sobreponerse, a aceptar lo que no podía cambiar y a encontrar la alegría incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Y qué hay de ella misma? Teyula pensó en el trabajo que había encontrado, en los nuevos planes que empezaba a hacer, en cómo llevaba una semana sobrellevando una situación que no hacía mucho le había parecido el fin del mundo. Quizás la vida sin Merritt no era el final, sino el principio de algo nuevo, algo en lo que no se sintiera culpable por escuchar música clásica por la noche, donde no se preocuparía constantemente por el estado de ánimo de la otra persona, donde pudiera tomar decisiones basadas en lo que era mejor para ella y Phineas, no por miedo a romper el delicado equilibrio. No iba a ser fácil. Los problemas económicos seguían siendo agudos, y la soledad aparecía a veces con una fuerza inesperada, sobre todo por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio. Pero por primera vez en mucho tiempo, Teyula sintió que ella y Phineas tenían la oportunidad de algo mejor, de una vida en la que ambos pudieran respirar plenamente. Tal vez, pensó Teyula, cerrando el portátil y mirando a su hijo dormido, este nuevo ritmo de vida, lento, incierto, pero propio, resultaría ser justo lo que necesitaban. El sol de la mañana inundaba la cocina con una luz suave, convirtiendo un desayuno ordinario en una ocasión casi festiva.
Teyula removía sus copos de avena y observaba con el rabillo del ojo cómo Phineas hablaba apasionadamente con su abuela sobre su nuevo proyecto de biología. Y entonces, la señorita Hayes dijo que mi investigación sobre la regeneración de tejidos podría presentarse a la Feria de Ciencias. Sonrió tan ampliamente que Teyula no pudo evitar devolverle la sonrisa. Elaine Carter, que había llegado hacía 5 días, escuchaba a su nieto con verdadero interés, haciéndole preguntas y maravillándose de sus conocimientos. Teyula estaba agradecida a su madre, no solo por su ayuda económica, sino también por la naturalidad con que se había adaptado a su nueva vida, convirtiéndose en un apoyo para ambos. Las 2 últimas semanas habían estado llenas de un nuevo ritmo, no perfecto, pero sí de trabajo. Teyula dividía su tiempo entre el trabajo editorial en casa, las visitas a Martha y a otros 2 pacientes ancianos que Audrey le había recomendado. Elaine ayudaba en las tareas domésticas y en el cuidado de Phineas cuando Teyula trabajaba. Económicamente seguían al borde del abismo, pero los primeros derechos de autor de la editorial y los sueldos del trabajo con los pacientes daban esperanzas de que las cosas pronto serían más fáciles. No habían vuelto a saber nada de Merritt desde aquella llamada, solo cartas secas del abogado con ofertas de pensión alimenticia mucho más bajas de lo que había recomendado el abogado de Teyasula. El día transcurrió como de costumbre. Teyula llevó a Phineas al colegio. Luego pasó 4 horas con el señor Walsh ayudándole con su rehabilitación postoperatoria. Volvió a casa y se sumergió en la redacción de un artículo sobre nuevos tratamientos para la artritis. Elaine salió a por víveres, habiendo metido previamente una cazuela en el horno. El silencio de la casa, solo roto por el tic-tac del reloj y el repiqueteo de las teclas del portátil, le parecía a Teyula casi un lujo, un momento de paz en medio del sinfín de tareas y preocupaciones. A las 4:30 dejó el trabajo a un lado y fue a prepararse para ir a recoger a Phineas. Su colegio terminaba a las 5 y el trayecto duraría unos 20 minutos. Teyula estaba buscando las llaves del coche cuando sonó el timbre. Abrió la puerta, esperando ver a Audrey o al chico del barrio que a veces vendía galletas para el fondo escolar. En el umbral estaba Merritt. Lo primero que pensó fue que tenía un aspecto horrible. Siempre bien vestido y arreglado, ahora parecía demacrado, con profundas ojeras. Su pelo, normalmente peinado con gomina, estaba revuelto, tenía las mejillas cubiertas de barba incipiente y parecía que hubiera dormido con la camisa puesta. «Teyula». Su voz sonaba ronca como tras una larga enfermedad. «¿Puedo pasar?» Ella se apartó en silencio, dejándole entrar en el piso. Dentro, Merritt se detuvo, mirando a su alrededor con incertidumbre, como si se encontrara en un lugar desconocido. Su mirada se deslizó por los nuevos plates del sofá, los cuadros de las paredes, todos los pequeños cambios que Teyula había hecho en 15 días. «¿Quieres sentarte?», preguntó, señalando el sofá. Merritt asintió y se hundió pesadamente en el borde. Teyula permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «Supuse que nos comunicaríamos a través de abogados», dijo en tono neutro. Merritt se pasó la mano por la cara, y solo ahora Teyula se dio cuenta de lo temblorosos que tenía los dedos. «Esto es personal», dijo sin mirarla. «No es legal. Necesito tu ayuda, Teyula». Teyula sintió que se le apretaban las tripas. ¿Ayuda? ¿Después de todo lo que había hecho? ¿Qué clase de ayuda?, preguntó con cautela. Merritt respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «Lorelei me echó», dijo al fin. «Hace 3 días». Teyula esperó a que continuara, pero Merritt permaneció en silencio, mirándose las manos. «¿Y?», preguntó tras una pausa. «¿Esperas que te sugiera que vuelvas?» «No», levantó la vista, y en sus ojos Teyula vio algo parecido al pánico. «No, yo no es eso. Ya, tengo problemas». «¿Qué clase de problemas, Merritt?»
La paciencia de Teyula se estaba agotando. Me despidieron, dijo en voz baja. Hace una semana. Llegué a la reunión, no del todo sobrio. No era la primera vez. Ya me lo habían advertido antes, pero... Teyula parpadeó, intentando dar sentido a lo que estaba oyendo. Merritt nunca había sido muy bebedor. ¿Empezaste a beber?, preguntó. No sé si he empezado a beber. Hizo un gesto nervioso con la mano. Es que, con Lorelei era diferente, más fiestas, más salidas con amigos, y yo creía que tenía el control. Pero no lo tenías, dijo Teyula. Parece que no, sonrió con amargura. Lorelei dijo que no se había apuntado a una relación con un alcohólico en paro, y menos con uno con problemas de salud. ¿Problemas de salud? Eso era nuevo para Teyula. Merritt volvió a pasarse la mano por la cara. Sí, esa es la segunda razón por la que estoy aquí. Me diagnosticaron una enfermedad renal. Es grave. Necesita cirugía y posiblemente diálisis. Teyula sintió que la parte profesional de su cerebro se encendía automáticamente, evaluando la situación. ¿Cuál es el diagnóstico?, preguntó. Glomerulonefritis, respondió Merritt. Es crónica. El médico dice que probablemente se desarrolló a lo largo de los años, simplemente no presté atención a los síntomas. Teyula asintió. Eso tenía sentido. Merritt siempre había evitado las visitas al médico, descartando cualquier síntoma como nada grave. Lo siento, dijo sinceramente. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no deseaba que sufriera. El seguro, continuó Merritt, y Teyula se dio cuenta de lo mucho que le costaba pronunciar esas palabras. Mi seguro era corporativo. Ahora que me han despedido, me sirve para otro mes. Pero la cirugía y el tratamiento es caro, Teyula, muy caro. De repente se dio cuenta de a dónde quería llegar. ¿Has venido a pedirme dinero? Su voz no disimulaba el asombro. ¿A mí? ¿Después de dejarnos casi en la miseria? Sé cómo suena. Merritt levantó las manos en un gesto defensivo. Pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Mis padres no pueden ayudarme con esa cantidad de dinero, y Lorelei está por encima de... ¿Y el dinero que sacaste de nuestra cuenta antes de irte?, preguntó Teyula bruscamente. $15,000, Merritt. ¿A dónde fueron a parar? Bajó los ojos y un rubor de vergüenza coloreó sus mejillas. La mayor parte fue a parar al alquiler de un piso para Lorelei y para mí, a muebles nuevos, a... Dejó de hablar, claramente sin ganas de continuar. ¿Para qué más?, insistió Teyula. El anillo, respondió Merritt de forma apenas audible. Le compré un anillo, un diamante. Teyula sintió que la risa, una risa amarga e infeliz, surgía de su interior. Le compró a su amante un anillo de compromiso con el dinero reservado para el tratamiento de su hijo. Sacudió la cabeza. Y ahora vienes a pedirme ayuda. Sé que lo que hice fue terrible. La voz de Merritt temblaba. No he sido yo misma estos últimos meses. Es como si me hubieran llevado río abajo y no hubiera podido parar. ¿Y ahora?, preguntó Teyula. ¿Ahora piensas en las consecuencias? Sí. Merritt la miró suplicante. Teyula, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero necesito ayuda de verdad. No tiene por qué ser con dinero. Quizá podrías ayudarme a encontrar una clínica con un programa para personas de bajos ingresos o informarte sobre la posibilidad de pagar a plazos. Teyula miró fijamente al hombre que tenía delante, roto, desesperado, buscando la salvación, y trató de relacionarlo con el Merritt que una vez había amado. ¿Cuánto necesitas?, preguntó por fin. La operación cuesta unos $30,000, respondió Merritt. Más la medicación, la rehabilitación. No estoy pidiendo toda la cantidad, por supuesto. Quizá solo una parte. No tengo tanto dinero, Merritt, le interrumpió Teyula. Apenas tengo para la medicación de Phineas y las facturas. Si no fuera por la ayuda de mamá, ahora estaríamos en la calle. ¿Está aquí tu madre? Merritt se puso tenso. Sí. Teyula miró el reloj.
No tardará en volver, y tengo que ir a buscar a Phineas. Phineas. Merritt pronunció el nombre de su hijo con una calidez inesperada. ¿Cómo está? ¿Te importa? Las palabras salieron antes de que Teyula pudiera detenerlas. Claro que no, se indignó Merritt. Es mi hijo. Le quiero. No lo quieres tanto como para quedarte, señaló Teyula. No lo suficiente como para llamarle al menos una vez cada 15 días. Le escribí. Mensajes, Merritt. 4 mensajes en 15 días, sacudió Teyula la cabeza. Y 2 de ellos eran peticiones de hablar con mamá de dinero. Merritt parecía como si le hubieran dado un puñetazo. No quería que pasara esto, dijo en voz baja. Las cosas se me fueron de las manos. Sí, eso parece. Teyula cogió las llaves del coche. Tengo que irme. Puedes dejar tus datos de contacto. Veré qué puedo hacer para ayudar. No le prometió dinero, pero podría utilizar sus conocimientos como enfermera para encontrarle programas de asistencia o clínicas con modalidades de pago flexibles. Gracias. El alivio en la voz de Merritt era casi palpable. Te lo agradezco mucho, Teyula. ¿Y puedo ver a Phineas esta noche? Teyula dudó. Tenía que ser decisión de Phineas, no de ella. Le preguntaré, dijo finalmente. Si quiere verte, te lo haré saber. Bien, asintió Merritt y se levantó lentamente del sofá. Esperaré su llamada. Se dio la vuelta como si quisiera añadir algo, pero en ese momento se oyeron pasos en el pasillo y se abrió la puerta del piso de al lado. Audrey apareció con bolsas de la compra. Oh, se detuvo al ver a Merritt. No esperaba verte aquí. Su tono era educado pero frío. Merritt asintió con torpeza. Ya me iba, dijo, y con una última mirada a Teyula se marchó. Audrey esperó a que desapareciera escaleras arriba. ¿Qué quería?, preguntó sin rodeos. Dinero, respondió Teyula mientras cerraba la puerta. Y la oportunidad de ver a Phineas. Oh, Audrey frunció los labios. ¿Qué has dicho? Que no tenía el dinero, pero que le ayudaría a encontrar ayuda médica, y que sería decisión de Phineas verlo. Audrey asintió. Era razonable. ¿Qué le ha pasado? Parece un hombre al que ha arrollado un tren. Problemas renales, suspiró Teyula. Y por lo visto alcohol. Además, su nueva novia lo echó de casa. Audrey sacudió la cabeza pensativa. El karma es algo interesante, ¿verdad? Phineas se tomó la noticia de la enfermedad de su padre con una calma inesperada. ¿Y qué? ¿Ahora no tiene dinero?, preguntó cuando Teyula terminó de explicarle la situación. Eso parece, respondió ella. Ha perdido el trabajo y su novia lo echó. Phineas asintió, golpeando pensativo con los dedos el reposabrazos del cochecito. ¿Y quiere verme? Sí. Teyula eligió sus palabras con cuidado. Pero no tiene por qué hacerlo si no quiere. Quiero, dijo de pronto Phineas con firmeza. Hay algo que tengo que decirle. Algo en su tono hizo recelar a Teyula. ¿Qué era? Simplemente lo que pienso, respondió Phineas con evasivas. No te preocupes, no seré grosero ni malo. Es que llevo 15 días dándole vueltas, y ahora que ha vuelto, quiero decírselo en persona. Teyula reprimió el impulso de seguir preguntando. Phineas tenía derecho a sus propios pensamientos y sentimientos, aunque a ella le preocupara lo doloroso que pudiera resultar el encuentro. De acuerdo, dijo. Organizaré una reunión, quizá mañana por la noche, después de tu sesión con el fisioterapeuta. Phineas asintió. Sí, mañana estaría bien. Gracias, mamá. Aquella noche, cuando Phineas dormía y Elaine se había retirado a la habitación de invitados, Teyula llamó a Merritt. Contestó al primer timbrazo como si hubiera estado esperando junto al teléfono. ¿Teyula? Había esperanza en su voz. Phineas ha accedido a verte mañana por la noche, dijo intentando hablar con calma. A las 7 estaremos en casa. Gracias. El alivio en la voz de Merritt era evidente. ¿Y qué hay de lo otro? Me he puesto en contacto con el Memorial Hospital,
contestó Teyula. Tienen un programa para pacientes con medios económicos limitados, y he hablado con el doctor Raj. Podría echarle un vistazo a tus pruebas y darte una segunda opinión. Es más de lo que esperaba. La voz de Merritt tembló. Gracias. No lo hago por ti. Teyula no quería que malinterpretara sus motivos. Es por Phineas. Necesita un padre, aunque ese padre nos haya decepcionado a los dos. Lo entiendo, dijo Merritt en voz baja. Y yo, lo siento, Teyula, por todo. Lamentarlo no es suficiente, Merritt, respondió ella. Pero es un comienzo. Hasta mañana. A las 7 de la tarde, Merritt estaba en la puerta del piso, con un pequeño paquete en la mano. Tenía mejor aspecto que ayer. Se había afeitado, se había puesto una camisa limpia e incluso había intentado peinarse. Pero los signos de agotamiento y estrés seguían siendo visibles en su rostro demacrado. «Hola», dijo torpemente, entregándole el paquete a Teyula. «Es para Phineas, el nuevo juego del que hablaba antes, ya sabes». Teyula cogió el paquete en silencio y dio un paso atrás, dejando entrar a su ex marido. Elaine fue a casa de Audrey como había prometido, dejándolos a los tres solos. «Está en el salón», dijo Teyula mientras cerraba la puerta. «Esperándole». Phineas estaba sentado en su cochecito junto a la ventana, mirando fijamente a la calle. Cuando Merritt entró, el niño se volvió lentamente y Teyula se dio cuenta de que tenía los dedos apretados contra los reposabrazos del cochecito. «Hola, campeón». La voz de Merritt tembló al ver a su hijo. «Hola, papá», respondió Phineas con inesperada calma. «No tienes buen aspecto». Merritt intentó sonreír, pero fue más bien una mueca. «Sí, los últimos días han sido difíciles». «Mamá dijo que tenías problemas de riñón», dijo Phineas como si estuviera hablando del tiempo. «Y que necesitabas cirugía». «Sí». Merritt se sentó inseguro en el borde del sofá. «Glomerulonefritis. Es una inflamación del...» «Sé lo que es la glomerulonefritis», le interrumpió Phineas. «He leído sobre ello. Inflamación de los túbulos renales que filtran la sangre. Puede provocar insuficiencia renal si no se trata». Merritt parpadeó, claramente sorprendido por la conciencia de su hijo. «Sí, lo era. No sabía que te interesara la medicina». «Me interesan muchas cosas», respondió Phineas con sencillez. «Es que casi nunca me lo preguntas». Teyula, de pie en la puerta del salón, notó cómo Merritt se estremecía al oír esas palabras. «Finn», empezó inseguro. «Sé que lo que hice estuvo mal. Debería haber llamado, debería haberte explicado. ¿Por qué te fuiste?» Phineas lo interrumpió. La pregunta sonó directa, sin acusaciones, simplemente como una petición de información. Merritt miró impotente a Teyula, como buscando apoyo, pero ella solo cruzó los brazos sobre el pecho, indicándole que debía responder él mismo. «No puedo darte una buena respuesta, Finn», dijo finalmente, con los ojos abatidos. «Pensé que encontraría la felicidad en otra parte, con otra persona. Me sentía atascada, y en lugar de hablar de ello, huí. ¿Por mi culpa?». Pregunta directa de Phineas de nuevo. «¿Por mi enfermedad?». «No», exclamó Merritt, pero luego dudó. «Quiero decir, no solo eso. Es complicado, Finn». «No, no lo es». Phineas sacudió la cabeza. «O te fuiste porque estoy en silla de ruedas y es demasiado duro para ti, o te fuiste por alguna otra razón. ¿Cuál de las dos es cierta?». Teyula observó cómo su hijo acorralaba a Merritt con su brusquedad. Nunca había visto a Phineas así, seguro de sí mismo, insistente, exigiendo sinceridad. «La verdad es», empezó Merritt despacio, y Teyula pudo ver lo difícil que le resultaban las palabras, «que tenía miedo, no de ti o de tu enfermedad, sino del futuro, de lo que vendrá después. Los médicos dicen que con el tiempo necesitarás más ayuda, más equipo, más medicinas. Y parte de mí, la parte cobarde, no quería ver que eso pasara.
No quería estar allí cuando ocurriera. Phineas escuchaba atentamente, sin interrumpir. Pero es más que eso, continuó Merritt. Tu madre y yo estábamos distanciados. Me sentía superflua. Y Lorelei, ella me hizo sentir necesitada de nuevo. Así que no se trataba de mí, sino de que no te sentías lo bastante importante, aclaró Phineas con una nota de ironía demasiado madura para un chico de 14 años. Merritt se estremeció como si recibiera un golpe. Cuando lo dices así, suena terriblemente egoísta. Porque lo es, dijo Phineas con sencillez. Solo pensabas en ti, no en mí, ni en mamá, en que lo estás pasando mal, en que te aburres, en que necesitas más atención. Teyula apenas pudo contener su sorpresa. ¿De dónde había sacado su hijo esa sabiduría, esa capacidad para ver a través de todas las excusas hasta el meollo de la cuestión? Tienes razón, la voz de Merritt apenas se oía. Fui un egoísta, te decepcioné, Finn, y a tu madre también. Sí, lo hiciste, asintió Phineas. ¿Y sabes qué? Estaba enfadado contigo, muy enfadada. Durante los primeros días llegué a pensar que te odiaba. Merritt retrocedió, como si cada palabra le golpeara físicamente. Pero entonces me di cuenta de algo, continuó Phineas, suavizando ligeramente la voz. Me di cuenta de que no eres más que un hombre débil, papá. No malo, solo débil. No pudiste con el desafío, te quebraste. Se hizo el silencio en la habitación. Teyula vio rodar una lágrima por la mejilla de Merritt que se secó rápidamente. Y ahora, las palabras de Phineas llegaron con una confianza suave, casi adulta. Cuando estás en problemas, vuelves a nosotros. Porque somos fuertes, porque sabemos cómo enfrentarnos a la adversidad. En ese momento, Teyula sintió que su corazón rebosaba de orgullo por su hijo. Él comprendía lo que ella misma había comprendido hacía poco. La fuerza no estaba en la ausencia de debilidad o miedo, sino en la capacidad de actuar y seguir adelante a pesar de ellos. Merritt no encontraba las palabras. No te odio, papá, dijo Phineas. Y quiero que te mejores, pero no quiero que vuelvas. Al menos no ahora. Mamá y yo estamos mejor sin ti. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta calma y sensatez, parecieron golpear a Merritt con más fuerza que cualquier acusación o grito. Lo entiendo, dijo por fin. Y yo no estoy pidiendo volver, yo solo esperaba que pudiéramos... ¿Qué? Preguntó Phineas. ¿Ser amigos? ¿Fingir que no ha pasado nada? Así no es como funciona, papá. La confianza rota no se puede pegar así como así. Hace falta tiempo. Merritt asintió, bajando la cabeza. Ya lo sé, lo sé. Tienes razón. Esperaba poder compensarte. Puedes hacerlo, dijo Phineas. Haz lo que tengas que hacer ahora. Mejórate. Consigue un trabajo. Paga la manutención a tiempo. Sé padre, aunque sea a distancia. No por mí, por ti mismo. Para probarte a ti mismo que no eres tan débil como resultaste ser. Teyula decidió que era hora de intervenir. Phineas tiene razón, Merritt, dijo al entrar en la habitación. Te ayudaremos con el tratamiento. Te daré todos los contactos, toda la información, pero el dinero... No tenemos el dinero. Tampoco apoyo emocional. Tendrás que encontrarlo en otra parte. Merritt levantó la vista lentamente, cambiando su mirada de Phineas a Teyula. Lo entiendo, dijo en voz baja, y agradezco cualquier ayuda. De verdad. Una cosa más, añadió Teyula, pensando que era un buen momento para establecer límites claros. A partir de ahora, toda comunicación con Phineas será por iniciativa suya y con su consentimiento, sin sorpresas ni visitas imprevistas. Él decide cuándo y cómo comunicarse contigo. Y la pensión alimenticia a través del banco, no en efectivo, añadió Phineas, sorprendiendo a ambos padres con su sentido práctico. Así que hay un rastro de papel. Por supuesto, Merritt parecía un poco aturdido. Aceptaré todas las condiciones.
Teyula pudo ver que había esperado una reacción diferente, quizá gritos y acusaciones, quizá lástima y consuelo. Pero la calma y la sensata claridad con que Phineas y ella habían establecido los límites lo habían tomado por sorpresa. «Bien», dijo, notando que Phineas empezaba a parecer cansado. «Creo que es suficiente por hoy. Mañana te enviaré por correo electrónico todos los contactos». Merritt asintió y se levantó del sofá, dándose cuenta de que le pedían que se marchara. «Gracias por aceptar quedar», dijo, mirando a Phineas. «Y por tu sinceridad. Tú has madurado mucho, Finn». «He tenido que hacerlo», replicó Phineas con sencillez. «Cuídate, papá, y buena suerte con el tratamiento». Teyula acompañó a Merritt hasta la puerta. Se dio la vuelta en el umbral, claramente con ganas de decir algo, pero ella negó con la cabeza. «Ahora no, Merritt. Quizá algún día podamos hablar como amigos, pero hoy no». Él asintió, aceptándolo, y salió en silencio. De vuelta en el salón, Teyula encontró a Phineas todavía en la ventana, mirando a Merritt salir de la entrada y caminar hacia la parada del autobús. «¿Te encuentras bien?», preguntó sentándose junto al cochecito. Phineas guardó silencio un momento y luego se volvió hacia ella. «Sabes, pensé que me sentiría peor después de esta conversación, que me enfadaría o lloraría, pero me siento aliviada». Teyula sonrió comprensiva y le apartó un mechón rebelde de la frente. «Eso es porque has dicho la verdad, tu verdad». Y él la escuchó. «Sí», asintió Phineas pensativo. «¿Y sabes qué es lo raro? Es como si ya no le tuviera miedo». «¿Miedo?». Teyula enarcó una ceja sorprendida. «¿Tenías miedo de tu padre?». «No en ese sentido». Phineas se encogió de hombros. «Tenía miedo de decepcionarlo, miedo de que si no era lo bastante fuerte, lo bastante inteligente, lo bastante normal, se marchara. Normal, se iría. Y luego se fue de todos modos, aunque me esforcé al máximo. Y ahora me doy cuenta de que no fui yo. Nunca fue por mí». Teyula sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esta comprensión, tan simple y tan profunda a la vez, era algo a lo que llevaba años llegando. «Eres increíble, Phineas Tatton Everdeen», dijo, abrazando a su hijo con fuerza. «Y estoy muy orgullosa de ti». «Y yo de ti, mamá», respondió él devolviéndole el abrazo. «Saldremos de esta, ¿verdad?». «Lo haremos», dijo Teyula con firmeza. «El equipo Everdeen nunca se rinde». Asterisk, asterisk, asterisk. Había pasado un mes desde que Merritt apareció en su puerta pidiendo ayuda. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. Teyula había conseguido un trabajo a tiempo completo en la clínica local de medicina familiar, 3 días a la semana, con un horario flexible que le permitía compaginarlo con el cuidado de Phineas y su consulta privada. La editorial le ofreció un contrato a largo plazo para editar textos médicos. La situación económica de la familia se estabilizó poco a poco, sobre todo después de que el abogado de Teyula consiguiera una pensión alimenticia justa. Merritt, según Phineas, había sido operado y ahora estaba en rehabilitación. Llamaba a su hijo una vez a la semana, y esas conversaciones, torpes y tensas al principio, se fueron haciendo poco a poco más naturales. Encontró un trabajo temporal en una pequeña empresa farmacéutica, no tan prestigioso como antes, pero suficiente para pagar la manutención de su hijo y costearse el tratamiento. Elaine decidió quedarse en la ciudad, alquilando un pequeño piso cercano. «Llevo demasiado tiempo viviendo lejos de mi único nieto», dijo cuando Teyula expresó su preocupación porque su madre abandonara su hogar de Idaho. «Además, aquí he hecho nuevos amigos». La amistad de Elaine con Audrey floreció hasta convertirse en una verdadera hermandad de 2 mujeres vivaces que ahora iban juntas a clases de yoga para mayores y al club de lectura. Aquel sábado por la tarde, Teyula estaba sentada en el balcón de su piso, contemplando la puesta de sol. Phineas había estado en la fiesta de cumpleaños de un amigo,
Otro pequeño pero significativo cambio. Había empezado a estar con sus compañeros más a menudo, como si su nueva confianza le ayudara a superar la torpeza social que solía frenarle. Llamaron a la puerta y Audrey salió al balcón con 2 vasos de vino. Elaine me ha dicho que estabas aquí meditando, dijo tendiéndole una copa a Teyula. Pensó que meditar con vino era más eficaz. Teyula aceptó la copa con una sonrisa. Meditando no, solo pensando. ¿En qué? Audrey se acomodó en una silla cercana. ¿En Merritt? Sorprendentemente, no, respondió Teyula con sinceridad. En mí misma, sobre lo mucho que habían cambiado las cosas en las últimas semanas. Has cambiado, dijo Audrey, dando un sorbo a su vino. Eres más clara, más clara. Es como si la niebla se hubiera disipado y por fin vieras las cosas con claridad. Teyula asintió pensativa. Sabes, durante mucho tiempo me he definido a través de los demás, como la mujer de Merritt, como la madre de Phineas, y cuando Merritt se fue, pensé que había perdido una parte de mí misma, pero resulta que encontré a mi verdadero yo. Ya veo, Audrey sonrió comprensiva. Cuando mi exnovio fue echado por su secretaria, me compré una moto. Teyula se echó a reír, casi atragantándose con el vino. ¿Una moto? ¿Usted? Ah, sí. A Audrey le brillaron los ojos. Una Harley Davidson roja. Las chicas ya estaban en la universidad y pensé, ¿por qué no? La conduje durante 10 años hasta que el médico dijo que mis rodillas necesitaban descanso. No te imagino en moto, admitió Teyula aún sonriente. Esa es la cuestión, querida, le guiñó Audrey. A menudo no podemos imaginarnos fuera de los papeles a los que estamos acostumbrados, hasta que la vida nos obliga. Y entonces resulta que somos mucho más interesantes y poderosos de lo que pensábamos. Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo los últimos rayos de sol coloreaban el cielo en tonos rosas y dorados. El doctor Lang preguntaba por usted, dijo Audrey de pronto, como de pasada. ¿Por quién? Teyula se volvió hacia su vecino. El doctor Aidan Lang, el nuevo terapeuta de tu clínica. Alto, con barba. Audrey le hizo un gesto vago en la barbilla. Lo conocí cuando fui a ver a la señora Peterson, un hombre muy agradable y soltero. ¡Audrey! Teyula sintió que el color le inundaba las mejillas. No estarás intentando emparejarme, ¿verdad? ¿Yo? Nunca. Audrey puso una mirada de inocencia que no convenció en absoluto a Teyula. Solo le pasaba información. Quería saber si es cierto que eres una antigua enfermera del Memorial Hospital. Al parecer tenía un amigo trabajando allí que hablaba muy bien de ti. Teyula negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. La sola idea de conocer a alguien nuevo le parecía intimidante y intrigante. Hace una semana habría descartado de plano la posibilidad, pero hoy, quizá algún día, dijo, más para sí misma que para Audrey. Ahora no, pero algún día. Por supuesto, cariño. Audrey le dio una palmadita en la mano. Todo a su tiempo. Lo que importa ahora es que tú y Phineas encontréis vuestro propio camino, vuestro propio ritmo. Teyula asintió. Era cierto. Ella y Phineas habían encontrado un nuevo ritmo de vida, no uno perfecto, con dificultades y desafíos, sino el suyo propio. Un ritmo que daba cabida al crecimiento, a la felicidad, a nuevas posibilidades. Por los nuevos comienzos, dijo levantando su copa. Por los nuevos comienzos, repitió Audrey, y sus copas tintinearon melodiosamente en el silencio de la noche. Mientras Teyula contemplaba la puesta de sol, pensó en que el verdadero cariño no es solo sacrificio y compromiso. También consiste en saber poner límites sanos, la capacidad de decir no cuando es necesario, saber desprenderse de lo que ya no te sirve, y quizás lo más importante, la capacidad de cuidar tanto de uno mismo como de los demás. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo se enfrentaba a ese futuro no con miedo, sino con el corazón abierto y una tranquila confianza.